Paz de Cristo para todos en este día, en especial para nuestros niños amados. Un abrazo para todos, los extrañamos mucho. Vamos a continuar con la serie que venimos estudiando de la palabra del Señor y esta semana nos corresponde sobre el tema la Torre de Babel. Entonces, esta historia la encontramos en Génesis 11. Mientras oramos, entonces podemos ir buscando nuestras Biblias para tener referencia en Génesis 11 la historia. Amén. Vamos a orar para que sea el Señor Jesucristo quien tome el control de nuestros corazones, de nuestra mente y de mis labios para exponer la palabra de nuestro Dios. Amén. Soberano Jesús, Rey de Gloria, en esta hora venimos a darte muchas gracias por tu fidelidad y por tu amor, porque tú has sido bueno para con todos nosotros. Te pedimos también en este momento, Señor Jesucristo, que seas tú tomando el corazón y las mentes de nuestros niños, de todo aquel que está escuchando esta palabra, Señor Jesucristo, y que seas tú ungiendo mis labios para que esta palabra llegue con el efecto por el cual tú la mandas a cada corazón, porque tú eres el único que conoce nuestros corazones y tú conoces el lenguaje de cada pequeño, Señor Jesucristo. En tu santo y poderoso nombre, amén y amén. Entonces, en Génesis 11 nos habla la palabra del Señor y nos cuenta sobre la Torre de Babel. Esto ocurrió en el Antiguo Testamento, después del diluvio que Noé, sabemos que Noé, que fue la clase pasada, el diluvio destruyó toda la tierra, ¿cierto? Entonces quedó solamente lo que fue Noé y su familia y ellos tuvieron que poblar nuevamente la tierra. Entonces en estas generaciones nació una generación de la descendencia de Noé, que hubo un hombre que no era obediente a Dios, porque el Señor los mandó a que ellos se fueran multiplicando y a que fueran llenando la tierra. Entonces en esto un grupo pues de hombres, de mujeres, de población se fueron hacia el oriente y por allí vieron una llanura en Sinar, y como había uno de ellos, se dice que era Nimrod, un bisnieto de Noé, que él era muy desobediente, él no amaba las cosas de Dios y él quiso rebelarse en contra de Dios y tomó un grupo de personas y de toda pues esta población y se lo llevó a esta llanura. Y entonces ellos tuvieron en su corazón el desobedecer a Dios y dijeron, no, nosotros no nos vamos a ir pues a regarnos por ahí en la tierra, quedémonos acá, hagámonos una ciudad y hagámonos también una torre para que lleguemos a los cielos, para que lleguemos más, o sea, querían hacerse más que Dios, querían que ellos fueran reconocidos, querían que ellos fueran, pues tuvieran como fama y tuvieran un nombre en este tiempo. Entonces ellos empezaron a construir la ciudad, de aquí nace pues también como los primeros ladrillos, entonces ellos mismos empezaron a hacer el ladrillo que lo hacían de barro y paja y lo dejaban secar al sol para poder construir pues sus casas y formar la ciudad y luego hacer la torre. En este tiempo todos los seres humanos, todo hablaban un mismo idioma. No es como ahora que hay el francés, el inglés, el italiano, el español, el portugués. No, en aquel tiempo había solo un lenguaje. Todo el mundo hablaba un mismo idioma. Entonces ellos empezaron a construir la Torre de Babel. Pero ¿qué pasó? Ellos en su corazón era algo malo, era otro propósito y era, digamos, hacerse en dioses. O sea, ellos querían, era que lo reconocieran a ellos, porque ya ellos, en el corazón de ellos no estaba obedecer a Dios. Entonces ellos empezaron a construir la torre, pero cuando nuestro Dios miró y vio lo que había en el corazón de ellos y lo que ellos estaban haciendo, entonces él tomó la decisión de venir y decir que no, o sea, las cosas no son así. Nosotros no podemos ir por encima de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Él nos dejó su palabra, Él nos dejó unos mandamientos, Él nos dejó unas instrucciones para nosotros poder vivir sabiamente como Él quiere que nosotros vivamos, para poder tener
una salvación. Entonces nosotros no podemos hacernos más que Dios o querer hacer las cosas como nosotros queremos, porque a Dios no le agrada. Entonces, el Señor se enojó mucho porque ellos le estaban desobedeciendo y ellos, era imposible que ellos hicieran una torre que llegara hasta el cielo, era imposible, sino que lo hacían era con un corazón soberbio, con un corazón orgulloso, con un corazón arrogante. Y el Señor Jesucristo no le gusta. Él dice que nosotros debemos tener un corazón semejante al de Él. Amén. Entonces en esto el Señor bajó y dice que Él confundió las lenguas. O sea, ya los hombres no se entendían entre sí. ¿Por qué? Porque ahí ya él empezó que el uno hablaba de una manera, el otro hablaba de otra. Entonces, yo me imagino que si el otro le decía, ve, pásame un ladrillo, o revuelva la mezcla con la que pegaban, que era, no me acuerdo el nombre, pero ellos hacían una cosa para pegar los ladrillos. Entonces, no se entendían que tenía que pasarle el ladrillo y todo. Entonces esto hizo que los hombres se dispersaran otra vez, porque es que esa era la voluntad de Dios. Ellos tenían que poblar toda la tierra. Ellos no se podían quedar en un solo lugar. Entonces ellos, al ver que ya no se entendían, entonces obvio tuvieron que desistir de seguir construyendo la torre, porque ya el lenguaje de ellos no era el mismo. Entonces no hubo ya esa comunicación entre los hombres. Entonces, esto nos cuenta la palabra del Señor sobre la Torre de Babel, y nos deja una enseñanza. Es que nosotros debemos de estar sujetos a lo que dice la palabra, o sea, a lo que el Señor Jesucristo nos manda en su palabra. Tenemos que ser obedientes a lo que Él dice que nosotros seamos. Él dice de los niños, Él dice que los hijos honren a los padres. Entonces nosotros debemos honrar a nuestros padres. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios quiere, porque eso es lo que Dios manda, que nosotros debemos de ser obedientes también. Hay otra enseñanza muy linda también que nos puede dejar esta historia, es que no hay sino una sola manera para nosotros llegar a Dios, es con nuestro corazón sincero, es buscar a Dios con nuestro corazón, ser obedientes, vivir en paz con los otros, no pelear con los otros amiguitos. Entonces, cuando nosotros vivimos de esta manera, nos podemos acercar a Dios. De otra manera, no nos podemos acercar a Dios. Nosotros podemos construir muchas cosas quizás para llegar al cielo, pero no hay otra manera para llegar al cielo sino creyendo y obedeciendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vamos a orar en esta hora para que esa palabra quede en sus corazones, quede en nuestros corazones y la podamos poner por práctica. Amén. Señor Jesús, te damos muchas gracias porque en esta hora nos has permitido aprender un poco más de tu palabra. Te pedimos que seas tú guardando esa palabra en cada uno de nuestros corazones para que la podamos poner por obra. En tu santo y poderoso nombre, Señor Jesucristo, también te pedimos que guardes cada uno de nuestros niños, que les des esa paz, que les des esa sabiduría, y también que ayudes mucho a sus padres para que ellos sean sabios al instruir a sus niños en tu camino. En el nombre de Jesús hemos orado en esta hora. Amén y amén.